El objetivo de este último vídeo de la unidad va a ser el conocer y el aprender a utilizar, al menos por encima, un widget del que todavía no hemos hablado, que es el TreeView. Seguro que os suena a algunos de haberlo utilizado en alguna de las ventanas, que habéis utilizado en alguna aplicación. Es un widget que dispone en forma de árbol, con nodos, con subnodos, cierta información, cierta cantidad de información. Inicialmente estáis acostumbrados a verlo, imagino, con poca cantidad de información, con información normalmente casi fija, pero es habitual también y es posible hacerlo a conectando con una fuente de datos. El problema es que esa conexión con la fuente de datos no se realiza de manera tan sencilla como lo hemos realizado hasta ahora. Es decir, que aunque es un control que sí que está estructurado para poder recibir información de ese tipo, realmente internamente hay que realizar esa conexión de manera manual. Como siempre hacemos, pues vamos a crearos un proyecto para trabajar con él y así poder ver sus características. Vamos a proyecto, vamos a llamarle TreeView, o ejemplo TreeView, mejor. Aceptamos. Y bien, en nuestro form lo que vamos a hacer va a ser insertar un TreeView que lo tenéis por aquí abajo. Perdón, aquí. Pero en principio no aparece nada porque todo lo que hay que insertar lo tenemos que insertar nosotros manualmente. Básicamente un TreeView es un componente que lo que está compuesto es de lo que denominamos nodos. Cada nodo puede tener hijos y cada uno de esos hijos son también nodos que pueden a su vez tener otros hijos. Es decir, la idea general es ir insertando en ciertos niveles nodos y a cada nodo insertarle, si lo consideramos necesario o conveniente, insertarle otros nodos hijos. Vamos a verlo enseguida que lo entenderéis fácil. Vamos al código. Vamos a ver los datos con los que vamos a trabajar. En este caso será el ejemplo 3XML, que es un poquito más complejo. Simplemente, bueno, he creado unos espacios de nombres, GRP, PRF y ALM para cada uno de las entidades que va a haber. Y en este caso vamos a trabajar sobre un grupo que tiene una serie de características, en este caso el nombre, el aula, el curso, ciclo y su modalidad. Y dentro habrá un grupo de profesores, aquí tenemos los profesores, en este caso 3 entradas. Y además tenemos 4 alumnos. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlo. Como siempre, el fichero XML estará dentro de la carpeta datos XML dentro de la carpeta bin. Bueno, pues de manera ya similar a como hemos hecho en los otros ejemplos, vamos a crearnos un dataset. Vamos a crearnos la cadena donde tenemos el fichero XML, nuestra fuente de datos. Y como ya he comentado antes, va a ser datos XML ejemplo 03.xml. Bien, pues el siguiente paso sería rellenar el dataset con nuestra fuente de datos. Y que nos vamos a la ventana, doble clic, nos prepara la función para gestionar el evento load y cargamos el dataset. Hacemos un try catch. Aquí sería ds.redxml XML. Cazamos la sección y la mostramos. Muy bien, pues ya tenemos un poco la estructura que teníamos en los anteriores ejercicios de acceso a datos. Lo siguiente va a ser ahora empezar a crear nuestro árbol. Como he dicho antes, el árbol se compone de nodos, con lo cual el primer nodo principal, el nodo va a ser el nodo raíz. Ese nodo raíz va a hacer referencia a lo que es el grupo. Si recordáis, el documento, si me va a cargar el XML, tenemos un grupo, lo que vamos a definir es un grupo, y dentro hay una serie de características del grupo, ya sean características únicas del grupo o características en forma de array de ese grupo, ¿no? Como son los profesores o los alumnos. Así que inicialmente vamos a crearnos directamente un nodo
que identifique al grupo. Los nodos se identifican con o son miembros de una clase que es la TreeNode. Vamos a crearnos el root, que va a ser nuestro nodo principal. Bien, pues el root, ¿cómo se crea? Pues simplemente lo que hacemos es que vamos al árbol, que en este caso es el TreeView, y le añadimos un nodo. A sus nodos tiene una lista de nodos, añadimos el nodo. En el principio podemos añadirlo simplemente poniendo ni más ni menos que un texto. Por ejemplo, grupo. Esta lista de nodos que tiene el árbol va a ser la lista de nodos de primer nivel. Digamos, sería aquellas listas de nodos roots. Aquí no es como el XML, que únicamente tiene que haber un root. Podrían haber, entre comillas, varios roots. ¿Vale? Nosotros vamos a jugar solamente con uno. Ya tenemos esto, vamos a intentar compilar para ver qué sale. Vamos a iniciar. Y aquí lo tenemos. Tenemos nuestro form con únicamente una entrada en nuestro árbol, que es un grupo. Se ve poco que sea un árbol, porque solo hay una entrada, pero bueno, os podéis empezar a hacer una idea de que ya tenemos un punto de partida, un nodo inicial. Muy bien, vamos a crear los subsiguientes nodos, es decir, vamos a crear dentro del grupo los nodos para los profesores, un nodo para los profesores y un nodo para los alumnos. De manera que dentro de los profesores vamos a incluir a todos los profesores y dentro de los alumnos a todos los alumnos. En los nodos profesores y los el nodo profesores y el nodo alumnos va a estar dentro del grupo y va a ser un nodo, digamos, fijo. Vamos a crearlo a mano, vamos a crearlo de manera manual. Vamos a venirnos aquí y vamos a crear el nodo profesores, que va a ser igual. Vamos a, antes que nada, ponerlo aquí, nodo profesores, y me adelanto ya y pongo el nodo alumnos. Bien, el nodo profesores va a ser un nodo que va a estar dentro del nodo root. Así que lo que hago es que cojo el root y, igual que el TreeView, el root también tiene su lista de nodos. Y lo que hago es que voy a añadirle otro, que sea simplemente profesores. Y lo mismo con alumnos. Bien, así pues el root va a tener dos nodos, uno de ellos va a ser profesores, el primero que es insertado, y el segundo que es insertado va a ser alumnos. Vamos a compilar y esperar que todo funcione. Vemos que ahora ya en grupo aparece un más a la izquierda. Si lo abrimos, tenemos las dos entradas que esperábamos, profesores y alumnos. Muy bien. De paso va a ser leer de nuestra fuente de datos todos los profesores y todos los alumnos e incluirlos dentro del nodo profesores y dentro del nodo alumnos. Para ello lo que vamos a utilizar es un for each, ya que queremos recorrer todos y cada uno de los profesores que hay en la tabla profesor dentro de nuestro dataset. Así pues, utilizamos un for each que lo repasa todos. ¿Pero todos los qué? Bueno, pues lo que hace falta aquí es un concepto nuevo, es sencillo de entender, pero vamos, es que existe una clase que se llama DataRow, que lo que va a hacer es encapsular o modelizar cada una de las filas, cada uno de los registros de nuestra tabla. Así que lo que hago es que para cada uno de los row que vayas a encontrar, ¿dónde? Pues bueno, claramente dentro de nuestro dataset, dentro de las tablas, ¿pero de qué tabla? ¿De la 0, de la 1? Pues ahora mismo no lo sabemos. Antes era fácil, los ejemplos que hemos hecho en los vídeos anteriores era fácil, porque había una tabla, luego era la 0, no había que complicarse mucho, pero en este caso van a haber más tablas. Tenemos profesores, tenemos alumnos, tenemos el grupo. Así que la forma sencilla es entrar por nombre. Entrar por tabla directamente profesor. Y de ahí, dentro de la tabla, tenemos una propiedad que nos indica que es una colección de las filas de los registros que hay. Con lo cual, en este for each lo que estamos haciendo es obtener cada una de las filas de todas las filas que hay posibles en la tabla profesor. Nos va a quedar entonces ir añadiendo nodos, en este caso a nuestro nodo profesores. Venimos aquí y nodo profesores.add y vamos a incluir la cadena. Por ahora simplemente la cadena que lo identifique, y en este caso puede ser, por ejemplo, el nombre. No me acuerdo si había
creo que era nombre, a ver que lo compruebe. Nombre. Bien, y el acceso que voy a hacer es un acceso exactamente igual al acceso que hacía con las tablas. Voy a acceder por nombre. Por nombre me refiero que, entre comillas, voy a poner dentro de la tabla como elemento de entrada, voy a utilizar un nombre, voy a utilizar una cadena, que en este caso va a ser el nombre. Este dato lo voy a convertir a string. Bien, aquí me deja aquí son los nodos. Aquí sí. Vale, y vamos a compilar. Aquí tenemos el grupo, profesores, que ya aparece el más, y entre profesores tenemos a los 3 profesores, Alfredo Oltra, Flash Gordon y Linterna Verde. Bueno, pues hemos hecho esto con profesores, hacerlo con alumnos va a resultar muy sencillo, va a ser simplemente copiar y pegar esto, solo que en este caso la tabla va a ser alumno, y también nombre, que creo que también es nombre, Vale, así que vamos a compilar otra vez. He hecho algo mal. Y es que aquí he puesto el nodo profesores. Obviamente hay que poner el nodo alumnos. Ahora sí que debería de estar. Aquí tenemos los profesores y aquí tenemos los alumnos. Bueno, pues ya tenemos el árbol montado, pero ahora lo que suele ser interesante es que podamos acceder a información de cada uno de los nodos del árbol. Es decir, por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí nuestros datos, pinchar en Pepe Gotera y que, por ejemplo, aquí a la derecha aparezca la información relativa a ese alumno. Así que cortamos esto, nos vamos al diseñador y colocamos 2 etiquetas. Vamos a colocar que aparezca el identificador y el módulo, si es profesor, y si es alumno, tenemos el identificador y la fecha de nacimiento. Pues nada, vemos aquí 2 etiquetas. Muy bien, ya tenemos 2 etiquetas y lo que vamos a hacer va a ser simplemente añadir esa información. Pero claro, ¿cómo la añadimos? Para poder añadirla, que evidentemente habrá que encontrar algún evento que se dé cuando pulsamos sobre uno de los nodos, lo que hace falta es obtener de ese nodo la información relativa a nuestro alumno o nuestro profesor. Pero ahora no la tenemos. El nodo, como podéis ver, hemos añadido únicamente el texto. Nos está pasando algo parecido a lo que pasaba con los combos o lo que pasaba con los listbox, en el que si añadimos el texto simplemente de la información, luego no podemos acceder a más elementos de ese objeto que supuestamente habíamos añadido. Pasó algo parecido en el examen. Había que añadir el objeto de la serie para poder luego acceder a ese objeto y poder hacer con él cosas como en este caso era mostrar la imagen o conectar a la página web. Pero en este caso tenemos un problema, porque realmente no tenemos un objeto. No hay un objeto persona, perdón, no hay un objeto profesor ni un objeto alumno. Así que lo que vamos a tener que hacer va a ser insertar el objeto DataRow. ¿Dónde? Bueno, pues lo primero que vamos a pensar es insertarlo aquí, insertarlo en el row. Pero el problema que hay es que este DataRow no tenemos una función o no podemos la forma de poder hacer un toString, de poder personalizar o sobreescribir el toString para que en el árbol solo salga el nombre, que es lo que queremos. Con lo cual, al poner aquí el row, aparecería por la información toString del row, que sería lo que sea, ¿no? Es por ello que lo que se suele hacer es añadir en cada uno de los nodos, utilizar una propiedad que es la propiedad tag. De tal manera que en ese, que a ese nodo le podemos añadir entonces un objeto que luego utilizaremos a la hora de seleccionar. Vamos a crearnos aquí, vamos a llamarle nodo hijo, y vamos a hacer que cada uno de los profesores sea nodo hijo, porque luego haremos que cada nodo hijo vamos a asignarle su propiedad tag. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser el row. Bien, y de la misma manera aquí pondremos un nodo hijo y aquí copiamos y pegamos que el nodo hijo sea, su tag sea igual a row.
ya tenemos añadido el objeto, lo tenemos asignado o asociado al objeto, pero lo que nos falta ahora realmente es pulsar o controlar el evento que al pulsar sobre el árbol nos pueda mostrar esa información. Pedimos al diseñador, pulsamos sobre el TreeView y nos vamos a los eventos. Vamos uno, que en este caso ya está marcado, que es el After Select, es decir, el evento que se va a producir cuando cambia la selección de uno de los nodos. Ejecutamos, pulsamos dos veces, mejor dicho, y ya tenemos aquí preparada la función que va a responder a ese evento. Bien, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo primero sería obtener la información del nodo del que hemos pulsado. Obviamente, a estas alturas ya del curso, os imagináis que esa información tendrá que venir dada en el parámetro e. Así que si damos e, punto, tenemos la información sobre el nodo y dentro del nodo tenemos información sobre el tag. Esto es un objeto genérico, con lo cual, como lo que busco es que sea un data row, voy a hacer un casting, voy a castearlo a un data row. Lo he dicho un poco más, no sería que es lo que busco, sino lo que hay dentro, en el fondo es un data row. Así que para que lo sepa el compilador, realmente lo único que hago es lo casteo. Muy bien. Antes que esto, estoy pensando que lo mejor sería hacer limpiar las etiquetas de lo que tengamos. Así que this.label1.text, comillas, comillas, y por otra parte, el label 2 también lo voy a poner lo voy a limpiar con comillas, comillas. Solo nos quedaría rellenar los datos, así que en un principio podríamos venirnos aquí y poner que el label1.text es igual a row, corchetes, y vamos a poner, en este caso, por ejemplo, el id.toString. ¿Qué va a pasar con el label 2? Bueno, con el label 2 tendríamos un problemilla, y es que para hacer aquí un row tendremos dos posibles campos, porque hemos quedado que en el profesor es módulo, sin embargo en el alumno el otro campo es fecha de nacimiento. Eso va a hacer que aquí tengamos un problema. Si ponemos nacimiento, esto nos valdría para el alumno. Si ponemos con el otro, si ponemos módulo, pues esto solamente nos valdría para el profesor. Soluciones. Bueno, pues soluciones habrían varias. Podríamos crearnos un objeto, una clase, en la cual tuviéramos un dato, una variable miembro que fuera el row y otra el tipo de elemento que identifica la tabla, en este caso, por ejemplo, alumno, o aquí en este caso, profesor, de manera que aquí, al recibir el objeto, poder decir cuál de los dos es. No sé, podría haber soluciones, pero yo he pensado que aquí la más interesante puede ser aplicar una técnica que es recorrer el resto de campos que tenemos dentro del elemento o del registro correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues para hacer eso, lo primero es que como vamos a aplicar un único label, vamos a quitarnos este de aquí. Vamos a coger este label y venimos aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a cargarnos también esto. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, realmente el dato que tenemos en el row va a seguir siendo el mismo, pero tenemos todos los campos que hay en ese registro. Con lo cual podemos hacer un for each sobre todos ellos. Todos ellos van a ser objetos, no sé de qué tipo, objeto voy a llamarle obj, que estarán dentro del registro almacenados en un vector que se llama itemArray. Como veis aquí, obtiene o establece los valores de esta fila, de este registro, mediante una matriz. Aquí voy a repasarlos todos y lo que voy a hacer con cada uno de ellos va a ser, vamos a hacer distinto, vamos a hacer que es una variable de manera que str más igual a
obj.toString. Aquí ponemos el tr y aquí ponemos que ese tr es igual a comillas, comillas. Bien, después de esto aquí también, ya que estoy, voy a ponerle un barra n. Es decir, lo que voy a hacer es poner a la derecha, en la etiqueta, voy a colocar todos los datos correspondientes al mismo registro, a cada uno de los alumnos o a cada uno de los profesores. De tal manera que va a repasar cada uno de ellos va a ser el OBJ lo voy a convertir en una cadena y lo voy luego a bajar de línea para seguir añadiendo el siguiente campo. Vamos a compilar. Y lo que tendremos aquí es que cuando pinchamos en Alfredo Oltra, efectivamente nos coloca el nombre, nos coloca el identificador, la asignatura que está dando, y aquí aparece un 0. Si os fijáis, además, va a aparecer con todos. En el caso de Linterna Verde aparece también un campo que es yes, porque esto hace referencia ni más ni menos que a la propiedad, aquí lo tenemos que tener aquí, a la propiedad tutor. ¿De acuerdo? Bien, pero aún así hay un pequeña inconsistencia porque aparece que un 0. Este 0 no tiene sentido. Además, tiene lógica porque aquí está vacío cuando hace referencia a la propiedad tutor, al atributo tutor, mejor dicho, pero aquí sigue apareciendo el 0. ¿Esto por qué es? Bueno, esto es una cosa específica del XML que tenemos que creado, fijaros. Os lo cuento por encima para que lo veáis, aunque no carece ahora mismo un poco de importancia, pero realmente el sistema ha creado, Ado.net ha creado una tabla grupo, una tabla profesores, una tabla profesor, una tabla alumnos y una tabla alumno. Y ha relacionado internamente la tabla profesores con la tabla profesor. Para realizar esta relación, se ha creado un atributo que le habrá llamado profesores ID, imagino, y aquí alumnos ID, de manera que cada uno de esos elementos está asociado a uno de los grupos profesores. De hecho, podría quedar aquí me imagino que entenderíais otro conjunto de profesores, de manera que este profesor estaría asociado a profesores de 1, porque se estaría asociado a profesores de 0. ¿Vale? No tiene mayor importancia, es decir, no hay que darle más importancia a la que tiene en cuanto al formato que hemos utilizado. Es para que al menos no se extrañe demasiado. Voy a compilarlo. Pero vamos, que sí que veáis que la llamada a cada uno de la pulsación en cada uno de los nodos sí que nos ofrece la información relacionada con ese nodo. Bueno, y para acabar el vídeo, simplemente indicaros que existen otras formas de rellenar el árbol. Hemos utilizado una forma bastante estática, hemos obtenido el dataset y en la carga del form hemos rellenado el tree view en función de los datos del dataset, pero imaginaos que tuviéramos muchísimos datos, posiblemente fuera bastante lento, ese proceso de carga fuera más lento. Podría ser más interesante que únicamente se cargaran aquellos datos de aquellos nodos que van a ser expandidos, que van a ser abiertos. Es decir, que en el momento que el usuario pinchase en uno de los nodos, ese nodo al abrirse va al dataset, obtiene esos datos y rellena el nodo. Eso tiene la ventaja primera de que facilitamos la carga inicial, facilitamos y ganamos tiempo, y tiene la ventaja segunda de que puede ser un trabajo un poco más dinámico, ya que podríamos actualizar el dataset y mostrar los datos actualizados dentro de cada nodo. Obviamente el dataset ya he comentado que es un objeto orientado a no conexión, con lo cual lo que hacemos es que cogemos los datos, ya los tenemos, desconectamos de la fuente de datos y trabajamos con ellos, con lo cual el recargarlo de vez en cuando no serviría de nada porque los datos estarían ya de siempre, pero claro, sí que es factible ese dataset recargarlo con respecto a la fuente de datos, vamos a ver, actualizarlo con respecto a esa fuente de datos, de manera que podríamos tener el tree view más dinámico de esta forma que es un poco más estática. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, lo haríamos utilizando un método bastante sencillo que es el método beforeExpand, el evento beforeExpand. Cuando un usuario pulsa sobre uno de los árboles, sobre uno de los nodos, al abrir el árbol se lanza el evento beforeExpand. Cazamos ese evento y evidentemente podemos rellenar los datos que nos
que van de acuerdo a ese nodo. Pero hay una pequeña pega, y es que, claro, para que un nodo pueda expandirse, es necesario que ese nodo tenga delante un más. O lo que es lo mismo, es necesario que ese nodo tenga dentro hijos. Si no tiene hijos, no hay más. Si no hay más, no puedo expandir. Entonces hay que hacer un pequeño truco, en el caso de que hagamos ese sistema de carga, que el pequeño truco consiste en crear un subhijo, un hijo, mejor dicho, virtual o ficticio, que en principio no se va a ver, que lo normal es que ese nodo esté cerrado, y cuando vamos a pulsar el nodo, nos cargamos ese nodo hijo y cargamos los nodos que queremos hacer, que queremos insertar. ¿Vale? Es un pequeño truco, pero que puede venir bien para solucionar ese nudo hijo. Puede llamarse como queráis, puede llamarse caca, ponerle un asterisco, borrar, lo que sea. ¿Vale? Tener en cuenta que sí que es importante que el nodo inicialmente esté cerrado, esté no expandido, para que la visión del usuario inicial sea correcta, no tenga ahí un nodo que con un nombre extraño que le pueda llevar a confusión.